muchas gracias, Daniel. Una consulta a los que están acá y conocen del canal. Segunda Timoteo capítulo 3:16. Segunda Timoteo capítulo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿De qué escritura está hablando el apóstol San Pablo? ¿De qué escritura? Si alguien puede, cuando dice toda escritura Claro, es inspirada por Dios, ¿a qué escritura se estaba refiriendo específicamente? ¿Será que ahí no estaban los libros, los deuterocanónicos, como le llamamos nosotros? Pregunto. claro. Mire, cuando hay que entendiendo el orden cronológico, cuando Pablo escribe a Timoteo, la segunda carta a Timoteo es su última carta, cuando se despide y cuando sabe que está condenado a muerte. Cuando Pablo dice esas hermosas palabras, dice, yo sé en quién he creído, en quién he confiado y poderoso es el Señor para guardar mi depósito hasta el día final. Cuando Pablo dice a Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios, hay dos cosmovisiones. La primera, la que ustedes ponen, de que se refiere solo al Antiguo Testamento. O, bueno, no se habla Antiguo y Nuevo Testamento, más bien si contenía los libros apócrifos. Mire, la iglesia primitiva es muy difícil que haya usado. Me voy a tomar un poco de tiempo, pero espero me lo dé, mire, para poder explicar esto lo más rápido que pueda, para no tomar mucho tiempo. F.S. Bruce nos relata el Antiguo Testamento y dice que cuando Flavio Josefo recibió el botín de guerra que se habían llevado los romanos cuando destruyeron el templo de Jerusalén en el 70 después de Cristo, que fueron confiscados lo más sagrado para los hebreos, que eran las escrituras y los utensilios. El botín de guerra que llevaban los romanos se lo dieron a Flavio Josefo, que fue las escrituras, y eran escrituras griegas. ¿Cuántos libros relata Flavio Josefo? Habla de 22, según las letras hebreas, que equivale a los 39 libros que nosotros tenemos hoy en día. Se discute si estaba Esther. Nosotros decimos que sí estaba Esther por unas fuentes o unos apéndices que tenemos. Ahora, siguiendo estas mismas letras y siguiendo el diálogo de Filón de Alejandría con Justino Mártir, que Justino Mártir era un judío de habla griega o de tradición griega, Filón acusa a los cristianos, que son los cristianos los que le han agregado palabras y libros a la Septuaginta, porque Filón o Trifón usaba la Septuaginta. Entonces, eso nos lo dice el doctor F.S. Bruce, que a partir del siglo II fueron cristianos de tradición griega que empezaron a usar libros y a agregarle libros que los judíos ni de habla griega ni tampoco de habla hebrea consideraron como libros canónicos o protocanónicos, o que estaban en una de las tres partes en la cual estaban divididos los libros del Antiguo Testamento para judíos. Entonces, ejemplo, leemos a Clemente de Alejandría. Él usaba el libro de los jubileos. Ustedes hoy en día no lo tienen. Entonces, para no extenderme tanto, cuando dice ahí que toda escritura es inspirada por Dios, yo muy difícil veo que Pablo esté relacionando los libros deuterocanónicos. ¿Por qué? Porque Pablo, siguiendo su tradición fariseo de fariseos y educado en la escuela de Gamaliel, cuando ellos hacían énfasis en la palabra escritura eran muy cuidadosos, o la palabra escrito está. Y si él se refiere a escritura, yo creo, y yo pienso y estoy de acuerdo con lo que dice F.S. Bruce y el 90% de la academia, de que los libros apócrifos no fueron utilizados como palabra de Dios en el primer siglo por los apóstoles. Lo que Ni nosotros llamamos, tampoco la Septuaginta los tenía. lo que nosotros le llamamos deuterocanónico, ¿verdad? Yo me encuentro, por ejemplo, Marcos capítulo 14, versículo 60, del 61 al 62, ¿verdad? Que está en el libro de sabiduría. Solamente se encuentra en el libro de sabiduría, capítulo 2, versículo 13. El Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 20, donde inmolan, donde habla de la inmolación de los demonios y no a Dios, se encuentra en Baruch, capítulo 4, versículo 7. O sea que hay muchos textos del Nuevo Testamento, incluso del Evangelio. Podemos ver el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 22, donde se celebró en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Esto está en Primera de Macabeos. No sé, ¿qué se utilizaban? Entonces, la pregunta ahora, Juan, ¿o quién? Porque no sé quién me va a hablar. Quiere hablar Paco, yo puedo.
Paco, adelante, Paco. Aquí quiero empezar por mencionar que se está volviendo a usar la palabra apócrifos de una manera incorrecta, queriendo hacer ver que los libros deuterocanónicos son no inspirados, solamente y usando mal el significado de la palabra apócrifos. Ahora, San Jerónimo tuvo 3 etapas en su vida. Uno en el cual fue cuando fue enviado a traducir la Biblia, que empezó creyendo que los deuterocanónicos eran inspirados y eran parte de lo que Dios dejó, ¿no? Después, cuando llega a Jerusalén a traducir la Biblia, se encuentra con judíos fariseos que son los que los hebreos, los hebraicos, que son los que le hacen pensar que están mal al tener estos libros deuterocanónicos como inspirados. Y después, la última etapa de Jerónimo es la obediencia y la aceptación, por lo que el Papa le mandó a traducir, y dice en el prólogo de la Biblia que todos los libros que son traducidos al latín, los que yo traduzco, dice, son los que son inspirados por Dios y son los que son canónicos. Ahora, si vamos a usar a Flavio Josefo como argumento para eliminar los deuterocanónicos, entonces también tenemos que eliminar a todo el Nuevo Testamento, porque Josefo era judío y no aceptaba ninguna de las escrituras cristianas. Por último, para que ya suba el apologista, se quiere subir, quiero dar unas citas que hay cientos de citas que aparecen en el Nuevo Testamento y que solamente se refieren a los deuterocanónicos. Podemos ver también Juan 10:22, que nos expresa en Primera de Macabeos 4:52-59, Romanos 9:21, que está en Sabidurías, y así podemos ir viendo varias citas del Nuevo Testamento que expresan y que solamente se pueden encontrar su paralelo en los libros deuterocanónicos. Ahora, si vamos a llamarle deuterocanónicos a los deuterocanónicos apócrifos, también tenemos que llamarle entonces apócrifos a la carta de Santiago, al Apocalipsis, porque son libros que el protestantismo no aceptaba en un principio. Lutero quería eliminarlos porque no hacen bien para sus doctrinas. Por eso, si vamos a usar incorrectamente la palabra apócrifos para mencionar a los deuterocanónicos, entonces también tenemos que usarla para estos libros deuterocanónicos del Nuevo Testamento. Yo me bajo para que suba el apologista Martín Barrientos. Gracias, Paco. Juan. Hermano, un favor, será yo igual para despedirme, porque saca un poquito de tiempo de acá del trabajo, trabajando virtualmente. Solamente quisiera hacer algunas puntualizaciones, si me deja, por favor. Juan, adelante, Juan. Sobre ese punto también, Juan, yo tengo entendido, y bien claro lo que dijo Paco, ¿verdad? Que llamarle apócrifo a lo que el apóstol San Pablo había dicho, inspirado por Dios. Porque toda escritura, y no hace excepciones, toda escritura es inspirada por Dios. Y en el Nuevo Testamento... Señor Daniel, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, no, un ratito. Ahora después, primero Juan, que pidió la palabra, y vamos a... Okay. Bueno, algo que hay que tener muy en cuenta, estimados compañeros, es lo siguiente. Ver cuál es la estrategia argumentativa de los protestantes para denegar la canonicidad de los libros que contiene nuestra Biblia católica. En primera instancia, fíjense que el primer argumento que utilizan es el término apócrifo, y lo utilizan en un sentido moderno creado a partir del siglo XVI. Esa es la primera cuestión. Lo que alguien que seriamente quisiera enfocarse para ver cuál es la canonicidad del texto, es no enfocarse en detallitos. La Iglesia Católica en tal año tenía una fábrica para adulterar textos. Si el tema de debate es algunas partes del texto están o no están adulterados, hoy en día, por ejemplo, tenemos las ediciones críticas de la Deutsche Bibelgesellschaft,
tanto de la Biblia hebraica como del Nuevo Testamento, y si alguien lo tiene, pues podrá estudiar cuáles son las alteraciones. Pero ese no es el tema de debate. El tema de debate es cuáles libros forman parte del canon de la Biblia y por qué los protestantes lo sacaron. Y voy a indicar, y esto es con lo que quiero finalizar, tenemos el decreto del Papa San Dámaso I, el del Concilio Romano del 382, donde se detalla cuáles son los libros de la Biblia. Posteriormente tenemos el Concilio de Hipona del año 393, Cano 36, donde se detallan los mismos libros. Luego tenemos el tercer concilio de Cartago del año 397, donde en el canon 36 o 47, dependiendo de la edición que se consulte, se tiene cuáles son los libros que forman parte del canon de la Biblia. Posteriormente tenemos el cuarto concilio de Cartago del año 419 en el canon 24, donde se tiene detallado el canon de la Biblia. Posteriormente, recién viene el concilio de Florencia, en la sesión 11 del 4 de febrero de 1442, donde nuevamente se va ratificando el canon de la Biblia, y de esa forma se ratifica el canon de la Biblia. Nótense que todos estos son muy anteriores a lo que sucedió con la Reforma Protestante. Además que deben tomarse en cuenta que ya desde el primer concilio de Roma, vale decir que los criterios que se utilizaron para definir cuáles iban a conformar el canon de la Biblia, que están ratificados por los documentos que acabo de indicar, fue en primera instancia lo siguiente: que tuviese como autor a un apóstol o a un discípulo directo de un apóstol. Segundo, su uso, especialmente en la liturgia de las iglesias apostólicas, y la conformidad con la fe de la iglesia. En otras palabras, con la tradición apostólica como factor determinante. O sea, bajo esos tres criterios se definió ya desde ese momento el canon de la Biblia. Ahora, efectivamente, que vengan y digan, es que se utilizaba este texto, es que no tenía estos textos, es que tenía estos textos, es que realmente no hemos estudiado, creo, bien el tema de la canonicidad, porque, como acabo de indicar, es que se va definiendo y lo hace la Iglesia Católica por el poder que tiene. Y con esto finalizo. Lo que decía en un principio, ¿cuál es la estrategia protestante? El uso del término apócrifo, que como hemos indicado, es novedoso, tiene un significado distinto a partir del siglo que hemos indicado. Voy a dar como ejemplo la Confesión de Fe de Westminster, ¿ya? Donde, debido a la sola escritura, todos los calvinistas interpretaban a su forma la Biblia, tenían que definir qué libros van a creer o no van a creer, ¿no es cierto? Acá tengo la de Bohemia Publicaciones del año 2015 por G.I. Williamson, ¿ya? Y me voy a la página 19 y cito a la Confesión de Fe de Westminster, donde vamos a tener unas primeras de las definiciones del canon protestante. Dice lo siguiente: bajo el nombre de Santas Escrituras, en el numeral 2, o palabra de Dios, están contenidos todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, todos los cuales fueron dados por inspiración de Dios para que sean la regla de fe y de vida. Y ahí se detallan el canon que tienen actualmente los protestantes, pero nótese la razón en el punto 3. Los libros comúnmente llamados apócrifos, página 21 de la edición que yo tengo, no siendo de inspiración divina, ellos son los que sostienen eso, no son parte del canon de la Biblia, por tanto no tienen autoridad en la Iglesia de Dios, ni deben ser aprobados o usados de otra manera que como escritos humanos. Nótese que cuando los protestantes en aquella época empezaron a utilizar la palabra apócrifo en un sentido distinto del anterior, aprovecharon pues para definir su canon. Y recuérdese que recién las Sociedades Bíblicas Unidas, por una cuestión económica, en el año 1826 es que saca los libros deuterocanónicos de las Biblias protestantes. Pero si revisamos la Biblia del Oso, y acá hay que ser muy cuidadoso, vemos que esa primera traducción de la Biblia, donde traductor protestante se basa en la Biblia de Gutenberg, por eso tiene tanto libros deuterocanónicos como contiene algunos propiamente dicho apócrifos, como el libro de Manasés. Encontramos que se encuentran todos los libros de la Biblia que tiene actualmente la católica, más los apócrifos. Y esos apócrifos hay que tomarlos en cuenta que son libros que se recomendaba su lectura. No me estoy refiriendo a los deuterocanónicos, que es una cuestión distinta. Y por eso podemos hacer una comparación, por ejemplo, entre el canon de las iglesias ortodoxas y el canon etíope, por ejemplo. Entonces, simplemente con eso termino y dejo la palabra a otros compañeros. Un saludo cordial y gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Juan. Quiero darle la entrada a Martín. Martín, buenas tardes, un gusto. Buenas tardes, mis hermanos.
Pues yo quiero ir a Barragán, que él saque, y quiero ver que saque el libro de F.F. Bruce y que él mencione pues lo que acaba de decir, que San Pablo no usó los deuterocanónicos. Él lo mencionó, me imagino que él lo tiene. Aquí pues es de edificación y Hay quiero que, escucharlo y que hay me dé que, la página para Martín, yo. escúchame, Martín. Hay que tener el oído fino, Martín. Saludos. Hay que Saludos. tener el oído fino para lo que uno dice. La pregunta que hizo el señor, ¿cómo se llama? Hugo Daniel, que si cuando Pablo se refiere a que son inspirados por Dios, está incluyendo los deuterocanónicos. Yo en ningún momento dije lo que tú estás afirmando. ¿Sí? Para que quede claro. Entonces, Barragán, ¿tú crees que usó deuterocanónicos o no? Yo Jesús, creo que yo creo que los conocían, sí, porque eran libros considerados históricos. Pero Jesús no los utilizó. lo que tienes que probar, Martín, lo que tienes que probar es que fueron considerados inspirados por Dios. Y si Esa Jesús es la los carga de la utiliza, prueba. ¿por qué? Él no sabía si eran A ver, inspirados o no. dame la fuente donde los utiliza, dame la cita. Vamos a leer allí San Mateo 6:14 y luego vamos a leer allí Eclesiástico 28:2. Para tu información, Salvador, la sinagoga en la sinagoga usaban el eclesiástico. ¿Quién me lo lee, mis hermanos? Perdón, Mateo. Mateo 6:14, sí. Lean. Mateo 6:14. Latinoamericana. Mateo 6:14. Dice, porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Eclesiástico 28:2. Eclesiástico 28:2. Eclesiástico 28:2. Dice, perdona a tu prójimo el daño que te ha hecho. Así cuando tú lo pidas, te serán perdonados tus pecados. Está claro, está clarísimo que Jesús está haciendo alusión, porque no dice tomado de tal pasaje, está haciendo alusión a lo que es eclesiástico. Eso está clarísimo. Porque cuando perdonas los pecados a tu hermano, los tuyos te son perdonados. Eclesiástico utiliza pasajes, tiene pasajes preciosos. Entonces, el que Jesús lo haya utilizado le da validez, porque lo utiliza claramente, ¿verdad? No lo cita, pues, así textualmente, pero sí podemos ver nosotros que, pues, está una alusión. Ahora quiero leer algo del libro de F.F. Bruce. Dice, en la sinagoga, para ser utilizada durante los cultos ordinarios y posiblemente en otros momentos, cuando Jesús iba a leer la segunda lectura, en la sinagoga de Nazaret, el primer sábado que visitó su ciudad de procedencia tras el comienzo de su ministerio público, y se le dio el libro del profeta Isaías, dice, lo más probable es que lo recibiera, fuera uno de los rollos hebreos, pero aún en Palestina y en la misma Jerusalén había muchos judíos helenistas que hablaban griego, y había sinagogas donde podían ir para escuchar las escrituras y las oraciones en ese idioma.
Así era la sinagoga llamada de los libertos, donde Esteban estuvo en debate en Jerusalén. Entonces, ahí podemos ver que lo que dijo Barragán, que allí fue apedreado, allí utilizaban la Septuaginta. Dice, por mucho que las palabras de la defensa de Esteban que tenemos en Hechos 7 puedan ser del narrador, resulta coherente la utilización que hace de las citas y alusiones bíblicas de la Septuaginta, puesto que Esteban era helenista. Dice, tan pronto como el evangelio fue llevado al mundo grecoparlante, la Septuaginta se convirtió en el texto sagrado que utilizaban los predicadores. Fue utilizada en las sinagogas de habla griega en todo el Imperio Romano. Cuando Pablo visitó la sinagoga de Tesalónica durante 3 sábados sucesivos y debatió con ellos, declarando y exponiendo por medio de la Escritura que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, basó sus argumentos en la Septuaginta. Y la Septuaginta tenía los libros, claro, pues habían, según las fuentes que tengo yo, 15, apócrifos, ¿verdad? Que no los tenemos. Pero al igual, o sea, es risible que los hermanos separados hablen y le tiren piedras a los deuterocanónicos del Antiguo Testamento, pero no hablan de los del Nuevo Testamento, de los del 7, los 7, perdón. Se me viene a la mente 7, que también significa católico. Entonces, mis hermanos, ¿por qué no hablan de eso? Hablan del listado de Rufino, de Melitón, del canon muratoriano, que contenía, el canon muratoriano contenía el libro de sabiduría. El canon muratoriano lo contenía. Entonces, mis hermanos, también el dato que daba, y con fuentes, yo hablo con libros, mis hermanos. Yo hablo con libros del canon. Y si vamos a hablar también sobre el canon que fue cerrado, según en Trento, hablemos de ese tema con libros. Yo puedo leerle 7 libros sobre el canon y hablan de la veracidad del canon del Concilio de Roma. Bien, quiero ver qué pueden decir los otros hermanos. Antonio, le damos la bienvenida después. Sí, es que ando trabajando, hermanito, y ando un poquito mal de la garganta, entonces por eso casi no quiero hablar mucho, pero yo solo quiero hacer una pregunta a Barragán, no sé si todavía está por acá, no lo veo, como que anda. Ahí está. ¿Si me escuchas, Barragán? Google. Sí, claro, estoy esperando mi turno para contestarle a Martín. Sí. Yo quiero hacerte una pregunta, Barragán. La Iglesia Católica definió sí o no los 27 libros del Nuevo Testamento. Segunda pregunta, ¿ustedes utilizan la la Vulgata Latina? Y si me dices que no, me gustaría que refutaras al erudito Yatén Sibonía, donde hace una explicación acerca del canon bíblico, explicando que la Biblia del Oso sale de la Vulgata Latina. Bendiciones. Sí, gracias. Mira, Antonio, deja primero contestarle a Martín, ¿no? Porque se van a ir las ideas de Martín. Entonces, lo que está haciendo Martín Barrientos es una falacia de ad hominem. Él dice que Jesús recoge el perdonar los unos a los otros de sabiduría. Pero ¿a poco los hebreos, antes de que se escribiera sabiduría, unos 2 siglos antes de Cristo, los hebreos no sabían que tenían que perdonar a sus enemigos? ¿Los hebreos no sabían que tenían que perdonarse entre hermanos? ¿Me escucho? ¿Sí me escucho? Sí, se escucha. Ok, gracias. Entonces lo que está diciendo Martín es que los hebreos supieron perdonar hasta que Jesús leyó el libro de Eclesiástico. Y eso es totalmente falso, Martín. Eso es desconocer lo que es el Antiguo Testamento. Recordemos que en la ley mosaica y en todo el Antiguo Testamento, nuestro Dios siempre ha sido un Dios de misericordia. Y siempre ha habido un perdón mutuo que Dios le ha concedido a su pueblo. Incluso había
leyes para perdonarle deuda a los esclavos. Había leyes para dejar en libertad a los esclavos. Había leyes de perdón, leyes de expiación, leyes de reconciliación para problemas íntimos en el Antiguo Testamento. Entonces, lo que está haciendo Martín es que nosotros sabemos que tenemos que perdonarlos los unos a los otros hasta que el Señor Jesús leyó Eclesiástico. Eso es falso, Martín. El Señor Jesús fue un judío de judíos, crecido en una cultura y en una tradición hebrea que él conocía desde el Antiguo Pacto, que había que perdonar los unos a los otros. Entonces, eso que acabas de decir, el libro de sabiduría, ¿cómo lo tomamos en cuenta nosotros? ¿De dónde recoge sabiduría eso? Pues lo recoge porque él era un judío también, y su abuelo era un lector de la ley, y él aprendido por su abuelo lector de la ley, escribe, no inspirado por Dios, que había que perdonar los unos a los otros. No sé cuál es tu asombro, o cuál es el argumento que traes según tú muy sólido, Martín Barrientos. Eso no tiene ningún peso. ¿Cuál es el segundo punto que dijo Martín Barrientos acerca de los libros deuterocanónicos? Ellos tienen que, los que tienen que ser honestos, tú Martín, son ustedes. Y tienen que decirle a su audiencia que la palabra deuterocanónicos la usan por primera vez desde el siglo XVI. Eso no existía antes, ¿sí? Ahora, yo le pregunto a Martín y quiero que Martín me responda en su próxima intervención, ¿por qué no tiene el libro de Enoc? Cuando dice que Moisés, el arcángel, perdón, o el ángel, contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés. ¿Dónde está ese libro? ¿Por qué no está? Si Judas lo menciona. Yo quisiera que me explicara Martín Barrientos por qué no tienen el libro de Jacer, el libro del justo que menciona el libro de Samuel en el Antiguo Testamento. Y quisiera que Martín me explicara por qué no tiene el libro de las batallas de las crónicas de Jehová que menciona Josué, ya que según usando la falacia lógica de Martín Barrientos, tendría cada libro que se menciona o una alusión explícita o implícita dentro del Nuevo Testamento, tendría que estar el libro de la Biblia. Entonces, explícame, Martín, ¿por qué no tienes el libro de Enoc? Explícame, Martín, ¿por qué no tienes el libro de los jubileos de que usaba Clemente Alejandría en la Septuaginta? Explícame por qué no tienes tercer y cuarto libro de Esdras que estaban en la Vetus Latina de San Agustín de Hipona. Te voy a contar el justo, el libro de Jacer, las crónicas de las batallas de Yahvé, el libro de Enoc, tercer, cuarto libro de Esdras y el libro de los jubileos. 6 libros que tú no tienes hoy en día que hacen una alusión implícita en la Biblia. Explícame por qué no los tienes usando la falacia lógica que tratas de hacer en contra de nosotros. Adelante, Martín. Pero antes no me contestó Barragán, no me contestó. Es muy difícil tu pregunta, Antonio. No, que le conteste. No, lo tengo, claro que tengo para responderle. ¿Me la puedes? Bueno. Perdón, Antonio, es que yo conozco a Martín de hace tiempo y ya hemos tenido debates, pero discúlpame, ¿y me puedes repetir la pregunta, por favor? Preguntas. La primera es si la iglesia definió sí o no los 27 libros del Nuevo Testamento. Okay. La pregunta número 2 es que ¿por qué la Biblia del oso tiene los 73 y algunos extras? ¿Por qué? Si ustedes no aceptan los 73 libros. Claro. La primera pregunta, mira, si te refieres a los 27 libros y si te refieres a la iglesia como la iglesia católica con sede en Roma, como ustedes lo piensan hoy en día, te puedo decir tajantemente que no. Si te refieres a la iglesia de Cristo, que es la iglesia primitiva antigua, la iglesia no definió. La iglesia no tenía esa autoridad para definir qué era inspirado y qué no era inspirado. La iglesia lo que hace es recibir por una tradición oral y después por una tradición escrita el Nuevo Testamento, y el mismo testimonio interno dentro de la Biblia marca que la Biblia es palabra de Dios. En cuanto... Una pregunta, no sé. antes de que se me olvide, agregar que él dé donde diga que la misma Biblia diga que la Biblia es palabra de Dios. Me lo lance a mí. No te desesperes, Martín, tengo para ti también, pero déjame hay una... pero déjenme responder, ¿no? Martín, yo estoy aprendiendo mucho, ¿eh? Gracias, estoy aprendiendo muchísimo. La segunda pregunta que me hizo Antonio en cuanto a la Biblia del cántaro o la Biblia del oso, claro, porque recordemos de qué cosmovisión venía Casiodoro, de qué cosmovisión venían los reformadores, y recordemos cuáles son los escritos que usa Casiodoro para el Antiguo Testamento. Pero no sé si conozcan los nombres o sepan de lo que les voy a hablar a Antonio, porque es un tema histórico muy largo que no se puede explicar en 30 segundos.
Ahora, cuando nosotros vemos la revisión de Cipriano y cuando nosotros leemos la Confesión de Fe de Westminster, cuando nosotros leemos la Biblia en Ginebra a partir del siglo XVI, ya no estaban los libros deuterocanónicos. La Biblia en Ginebra, que fue traducida del Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam y del texto masorético hebreo, no tenía ya los libros deuterocanónicos o apócrifos. Estamos hablando del siglo XVI. Entonces, la Biblia del Cántaro sí los tenía. Nosotros nunca lo hemos negado. Lo que nosotros decimos, un ejemplo, Lutero tenía un prefacio en los libros deuterocanónicos. La Biblia en alemán, la Biblia de Cipriano de Valera, que es la revisión de Casiodoro, los pone en un apéndice o en un apócrifo, en un apéndice diferente para decir que no son inspirados por Dios. Yo por una parte pero puedo es bueno, entender a Casiodoro, Salvador, disculpa que te interrumpa, es bueno que aclares que también ese señor Cipriano de Valera era llamado el hereje de herejes. Es bueno aclararlo también, Salvador. Sí, pero no estamos hablando de eso. Entonces, Déjelo, cuando estamos... necesito refutar. No te desesperes, Martincito, que ya eres mi cliente de años. Tranquilo. Entonces, bueno, yo dentro, hermano, a mí, ahí están los debates que tuvimos con Barragán. Ustedes véanlo en el canal. Voy a apagar mi micrófono porque voy a entrar a una tienda, pero te voy a escuchar, Martín. Estoy debatiendo y voy manejando, ando en la calle. No, pero tú sabes que yo te puedo refutar. Hermanito, yo te dejo Barragán, nada más te dejo esta inquietud. ¿En qué momento la iglesia cambia si Jesús dijo yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo? O sea, eso gracias, es Antonio. Algo ilógico, pero bueno, al final acepto tu opinión, es válido, ¿no? Escucharte. Te agradezco mucho por el tiempo. Gracias. Hermano Hugo, gracias. Bendiciones, que andan trabajando un poquito, pero ánimo, bendiciones. Gracias, Antonio. Nada más, no te desesperes, Martincito. Yo te puedo refutar hasta comiendo sopa Maruchan, ya sabes. Adiós te bendiga, hermano Martín. Eres mi cliente, Martín. Me gusta escuchar. Pero, mi hermano Antonio, me gustaría que viera las refutadas que le voy a dar a Barragán con libros. Yo quiero, estoy escuchando atento, porque hay algo que no podemos nosotros obviar, que se llama la sagrada tradición. Esa sagrada tradición, esa que vino proclamando el evangelio por 400 años sin los libros que hoy nosotros tenemos. No podemos nosotros obviar la autoridad de esa iglesia. Y hoy decir no, pero es que aquello no funcionó y ahora no entiendo. Martín, adelante. Voy yo. Bien. Adelante. Barragán ya con esto, para no perdernos, porque ya hablaste, bueno, mucho te preguntamos. Entonces, no sé si puedo yo responderte. ¿Sí puedo responderte? Para mí es la pregunta. No, a Barragán. Claro que sí, Martín. Mira, Martín, ¿por qué no hacemos algo, si te parece? Yo le pido a Daniel y lo podemos hacer en esta plataforma y en esta cuenta. Yo no debato, yo si debato contigo, voy a debatir en mi canal con moderador, YouTube. Pero ahora Daniel tú me dejaste y Daniel puede ser el moderador. Lo que pasa es que yo ando manejando. Martín. Tú me conoces y sabes por qué lo hago. Pero ¿por qué tienes miedo de debatir aquí con Daniel? No, yo no tengo payasofobia. No tengo payasofobia. Lo que yo te quiero decir, Barragán, es que ustedes. Lo que yo te estoy pidiendo, Martín, es que, mira, escúchame, no empieces a hablar, luego voy a hablar yo. No te he faltado el respeto. Pero escúchame, yo no te he faltado el respeto, sí. Te he llamado payaso. Pues si tienes miedo, ¿por qué solo en tu canal? ¿Por qué no quieres debatir en este canal que es católico y que nos modere Daniel? Ahora te voy a decir. Pero nada más dame tiempo que me desocupe porque estoy manejando. Ahora te voy a decir. Porque no creo que por eso te tengas que molestar. Siempre hace eso, Daniel, Martín Barrientos, siempre hace eso. No me dejas hablar. Siempre se desespera. Ustedes lo que pasa, bajan Martín, los que videos. te estoy diciendo, Martín, no me dejas hablar. Escúchame. Un ratito, Salvador, un ratito. No, Que Martín
Yo lo voy a escuchar, Daniel. Yo lo voy a escuchar por educación. Ya dijiste, sí, Salvador. Daniel, pero yo te estoy retando a un debate formal con fuentes Yo ya académicas, te dije cómo lo vamos a hacer, con gusto. Y moderación pero en este canal de Daniel, que es católico, fuentes. y que Daniel nos modere. Permítame un ratito. Los dos sí me pueden escuchar. Un ratito. Los dos sí me pueden escuchar. Yo no tengo ningún problema si quieren usar esta plataforma, pero si el hermano Martín está ofreciendo su plataforma a través de YouTube, yo no veo también, Salvador, ¿por qué no que se pongan de acuerdo? Y que lo modere el hermano Daniel. Y el problema, Daniel, te voy a hablar yo. Mira, Barragán, ya hablaste, ahora voy a hablar yo. Ahora voy a hablar yo. Ahora voy a hablar ese punto nada más. Ya te lo voy a aclarar dijiste. ese punto, mira, Daniel. Lo que hacen, Daniel, yo he ido tres veces al canal de Martín Barrientos, y Martín no sale de su canal. Cuando yo he ido, porque le da temor ir a otro canal. Debatamos en el canal del hermano Daniel. Su canal, y pregúntale cuándo ha tenido un debate fuera de su canal. ¿Sabes por qué no lo hace, Daniel? Sí lo porque hice. le teme a que lo refuten en otra plataforma. Voy a hablar. Esa es la verdad, Martín. Voy a hablar. ¿Por qué no sales a debatir a otro canal? Porque te da ¿Y cómo miedo. te voy a decir? Yo te estoy retando públicamente. No me dejas. Yo no voy a tu canal, Martín, porque yo ya fui 2 veces. No me dejas yo te estoy hablar. retando públicamente en este canal, que es una fuente católica y un moderador católico, pero no quieres. Vamos. Yo a tu canal no voy porque yo ya lo visité 2 veces. Y tú no sales de tu canal, Martín. ¿Por qué no sales? Déjame hablar. Porque te da temor, Martín. Entonces, eso que quede claro a la audiencia y a Daniel también. Una cosa, Salvador, quiero decir, ¿verdad? Por favor, Martín, si me escuchan los dos. Yo estoy en contra de quienes hacen la pregunta y se responden a sí mismos. O sea, que para qué hago una pregunta si yo me voy a autorresponder, ¿verdad? No querés porque sos tal cosa. No. El hermano Martín, por lo que estoy escuchando, el hermano Martín sí dice, vamos a otro canal a hacer a otro live a hacer un debate. Yo creo que va por ese camino. Así que sería bueno, Martín, si podés hablar de ese punto, ¿verdad? Porque cuando hablamos te vuelvo a explicar, mira, Daniel, te vuelvo a explicar. Yo no puedo hablar, Yo ya visité 2 veces el canal. Déjame hablar, Barragán. Pero ¿por qué no me dejas hablar? Porque no te conviene, Martín. Escúchame. Barragán, pero Daniel, escúchame tú también, por favor, Daniel. Así son ellos. Si tú no tienes problema de que yo vaya a su canal, ¿cuál es el problema de que Martín venga a otro canal? No me deja hablar. Bueno, ahora le escuchamos a Martín. Martín, adelante. No sales de tu canal, Martín. Martín, pero a tu canal. Por favor, Salvador. Salvador, por favor, adelante, Martín. Usted, hermano Hugo, ¿usted tiene canal en YouTube? Sí, tengo. En su canal. ¿Por qué yo no debato en canales protestantes? Y Salvador es un mentiroso, porque yo debatí en el canal de Gutiérrez. El primer debate en el 2018 fue con Gutiérrez. Yo fui al canal de Gutiérrez. El primer debate de Gutiérrez antes del padre Luis Toro fue conmigo. ¿Qué pasa? Ellos agarran el video y le ponen memes de portada. Ellos no hacen portada. Le ponen católico, grosero, católico, no sé qué. Por eso yo voy. Este señor es un mentiroso. No me deja. Deja hablar, Barragán, deja hablar. No es tu tiempo, no es tu tiempo. No es tu tiempo, Barragán. No es tu tiempo, Barragán. Déjalo que hable. Deja que hable. Barragán, deja que hable. Deja que hable, respeta. A ver, Martín, respeta. No es tu tiempo. Yo no he dicho que él. No he dicho que Barragán lo haga. Que no soy yo. Por eso. Por favor, no. Tienes que dejarlo hablar, Barragán. Tienes que dejar hablar a Martín. Tienes que dejar hablar a Martín. No me tiene que culpar a mí de algo que yo no he hecho. Pero entonces déjalo hablar para que aclare. Déjalo hablar para que aclare. Yo he editado videos de él. Barragán, déjalo para que él aclare. Déjalo para que él aclare. Déjalo que él termine. Bien. Aquí vamos a entrar en la fase de refutación, pero primero quiero aclarar, Barragán no hace eso. Yo no dije que él, dije otros canales, y él sabe que sí lo hacen. Él sabe que sí lo hacen. Cuando yo debato en mi canal, yo autorizo
a quien yo considero respetuoso. Y Barragán, respóndeme, sí o no te autoricé un video que yo debatí en mi canal y tú no debatiste. ¿Sí o no te autoricé? ¿Te autoricé, sí o no? Claro. A ver, Martín, para no hacer tantas vueltas. Esa era la pregunta. Para que quede claro. Esa era la pregunta. Para que quede claro, Martín. ¿Cuándo hacemos el debate en tu canal? Yo voy a tu canal, no hay problema. ¿Cuándo lo hacemos? No, que sea en el del hermano Daniel. Y en el de Daniel, ok, yo voy al de Daniel, no hay problema. Ponle fecha, hora. Magnífico. Y él nos va a moderar. Él que lo modere. Claro. Si él puede. Claro. Ahora estamos a 7 de enero. Ponle, hoy es 7. ¿Qué día puedes? Pongámosle el 7, pongámosle el 20. Ok. ¿A qué horas? Para mí sería bueno a las 7 de la noche. ¿Qué horario tienes ahorita en El Salvador? Son las 11:26. Sería jueves, ¿verdad? Jueves 20. No, realmente no sé, pero yo no tengo problema. Si tú tienes problema con ese día y puedes mejor fin de semana, no hay problema. A mí se me complica sábado y domingo. De lunes a viernes yo estoy disponible. Entonces estamos en ese. Bien. Deja darte la. Ahora voy. Bien. Barragán, imagínense que dice, si los judíos ya sabían que se había perdonar, que tenían que perdonar. Entonces, viernes 19. Magnífico, viernes 19. Jueves 19, 8 de la noche, hora México, hora El Salvador, y nos va a moderar el señor Hugo Daniel, ¿de acuerdo? Excelente. El tema, los 7 libros. El tema, ¿quién hizo la Biblia? El que sea, tú sabes que yo tengo para todos. ¿La Iglesia Católica o el protestantismo? Claro. Bien. Bueno, escuchemos, hermanos. Cuando se le da Biblia, Salvador empieza a dar vueltas y ustedes saben que no dijo nada. Él dijo primero que San Pablo no usaba los deuterocanónicos y yo le puedo mostrar que sí los utilizaba. Cuando le preguntaron a él, a Barragán, que a qué libros, cuando le preguntaron si se refería a la Septuaginta, cuando decía toda escritura es inspirada por Dios, él lo que se puso a hacer, mis hermanos, es a dar vueltas, y no, mis hermanos, no respondió. Dio vueltas y vueltas y luego dio una opinión personal. Vamos a ver lo que dice. Vamos a ver, permítame. Vamos a leer libros, mis hermanos. ¿Cómo se formó la Biblia? Página 48-49. Vamos a ver. ¿Qué pasó? Bien, vamos a leer, ya que él se fue. Bueno, espero que regrese. Dice, ahí vemos que ya se fue, mis hermanos. ¿Cómo se formó la Biblia? Página 48, página 49. Y mis hermanos, el editor es editor general Justo L. González, protestante. Dice, el judaísmo alejandrino eventualmente recibió otro libro judío que esta comunidad atesoró como sagrada escritura. Eventualmente la Septuaginta llegó a tener todos los libros de la Biblia hebrea y otros libros. Y apéndices que encontramos en la versión católica del Antiguo Testamento.
en el periodo de los cristianos originarios, primer siglo y principios del segundo siglo, esta Biblia se convirtió en el texto básico de los cristianos, libro protestante. ¿Cómo se formó la Biblia? La Septuaginta con los otros libros, dice. Hugo, ahí está una hermana que se llama Miltiño, quiere subir también, él es católico. Mis hermanos, una pregunta, ¿por qué se fue? Vamos, no sé, mis hermanos, no sé si sería prudente dar estos argumentos. Imagínense la gran torpeza del amigo, hablar. ¿Y por qué no está el libro de Enoc? ¿Sabe qué es el libro de Enoc? ¿Sabe cuántos capítulos tenía? ¿Sabe los apartados de los cuales constaba? No lo sabe, mis hermanos. Hablar por hablar. Por ejemplo, vamos a leer Carta de Enoc, capítulo 91 al 104. Contiene una serie de exhortaciones dirigidas a los hijos de Enoc y el llamado Apocalipsis de las 10 semanas. Una historia del mundo desde los tiempos de Enoc hasta el juicio universal. Mis hermanos, hablar por hablar, eso está en el libro. Este libro, cuando fui a misionar a Colombia, lo traje. Se llama Historia, la Biblia en la Historia. Entonces, así le pudiera hablar, mis hermanos, sobre el libro de Enoc, de los 108 capítulos. 108 capítulos, aquí están las diferentes, cómo está compuesto. Y a este libro de Enoc, pues hermanos, habla de los libros de los vigilantes, narra el pecado de los ángeles. Mis hermanos, ¿cómo es posible? Yo sé que ahí está viendo, Barragán, yo sé que está viendo. No, él habla, mis hermanos, y sale por la puerta de atrás. Pero si yo no estuviera aquí, mis hermanos, aquí estuviera. Si yo no estuviera aquí erudito, hablando de aquí, que donde, yo no sé si él conozca de la conjetura textual, yo no sé si él conozca del proceso de los copiados. Y él dijo una mentira. En el siglo XVI le quitan los libros. En el siglo XVI, mis hermanos, a la Biblia de Ginebra se los quitan en 1640. A eso se refería. Pero ellos no siguen la Biblia de Ginebra. A la Biblia King James en 1626 se los retiran. A la Biblia, Reina Valera en 1825. Entonces, que me venga a mentir a mí, que me venga a mentir, no, mis hermanos. Y yo no sé realmente qué va a hacer en ese debate. Yo no lo sé, porque si ustedes ven todos estos libros que yo he mencionado, todos estos libros que yo tengo en físico, mis hermanos, sobre el canon, yo no hablo por hablar. ¿Vieron el muchachito Daniel? Sí, que F.F. Bruce dice tal cosa. ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? Porque yo aquí tengo ese libro, mis hermanos. Porque yo aquí lo tengo. Me imagino que él lo tiene en PDF. Entonces, mis hermanos, viene a hacer preguntas que sabe que yo se las puedo responder. Y pues vamos a ver qué más. Compartan. Imagínense, dice que la Biblia no puede definir, que la iglesia no puede definir. Hace poco entré en un debate, mis hermanos, a las 3 de la madrugada de mi país. Me decía, yo le citaba sobre la Gran Comisión, le citaba a San Marcos 16, 14, no recuerdo. Y él decía, me estás hablando de la versión larga de San Marcos.
y creyó que yo no sé de esos temas. Y le decía, sí, ¿tú crees en la versión larga de San Marcos? Sí, me dice. ¿Y por qué? Porque está en mi Biblia. ¿Y por qué está en tu Biblia? Bueno, yo no sé por qué está, pero yo sí creo. ¿Sabes que el protestantismo rechazó la versión larga de San Marcos? Pero yo no me importa que no la he rechazado y quién te crees. Pero el protestantismo rechazó la versión larga de San Marcos. La versión larga le llaman a San Marcos 16 del 9 al 20, porque el protestantismo aceptaba San Marcos 16 del 1 al 8. Entonces, mis hermanos, eso es lo que digo yo. Vienen a hablar. Y si ustedes ven, mis hermanos, si lo que le preguntó el hermano, ¿verdad? Sobre los libros, sobre a qué se refería, mis hermanos, cualquier estudioso sabe que donde dice ahí la palabra de Dios, toda escritura inspirada por Dios, se refiere a la Septuaginta. Y si hablan de que yo esperaba, mis hermanos, yo esperaba que me lanzara dice, la Biblia dice que es palabra de Dios. No lo voy a decir acá, porque espero que me lo lancen el debate. Hermano Martín, díganme. Aquí hay una pregunta que sería bueno responderla. ¿En qué momento, en qué año sale la primer Biblia, la Biblia protestante, la Biblia Reina Valera? Yo entendía que en el año 1569, no sé si estoy mal, la primera Biblia del protestante fue la Biblia del Oso, y en el 1602 sale la Biblia del Cántaro. Ambas con los 73 libros más algunos históricos. Y lo importante que también hay que entender y explicar, hermano Martín, es que la Biblia del Oso tiene los 73 libros. Aparte, especifica cuando un libro es apócrifo y cuando, por ejemplo, la cuarta carta de Esdras es apócrifa. Ahí lo pone claramente. Entonces, yo tengo la Biblia también en físico, hermano Martín. La tengo en físico también. Entonces, ayer subí un live ahí con Cristian. Ya voy a dejar para que hable el hermano Hugo. Tiene ganas de hablar y yo sé que ya le quitamos mucho tiempo. Pero ayer subí a un en vivo de donde estaba Cristian Izquierdo. ¿Y sabe qué? Cuando le di las fuentes reales, me bajó. ¿Por qué? Porque con eso no pueden ellos. Ahora, por ejemplo, lo que dijo ahí Barragán, es que la iglesia romana no fue, o sea, fue la iglesia católica y punto. La iglesia católica definió los 27 libros, aunque les duela, ¿verdad? Y decir que ellos no toman no toman la Vulgata Latina, es una mentira, porque el erudito, ¿cómo se llama este señor que es ex sacerdote católico? Ay, ahorita se me olvida el nombre Yatensi Bonilla. Él hace un video bien explicado acerca del canon bíblico y acepta que la iglesia católica fue quien definió los 27 libros y que obviamente el canon alejandrino obviamente sí es un canon, pero ellos no lo van a aceptar jamás. Hay algo muy simple y sencillo, o sea que hay algo que nosotros podemos obviar. Es que nosotros hablamos del techo de la casa, ¿verdad? Y no nos vamos al cimiento. Y el cimiento es la iglesia. Esa iglesia tiene la autoridad para decir esto es así y punto. No se discute.